Buenas tardes, hermanos, hermanas, Dios les bendiga. Qué gusto ver esos rostros de mamás contentas, bien celebradas, muy homenajeadas. Los niños pueden pasar a sus clases, por favor. Qué bueno que han sido atendidas durante estos días. La mercadotecnia nos lleva a que el mes de mayo es el mes de la mamá, ¿no? Desde muy temprano del mes de mayo podemos ver que hay comerciales que invitan a celebrar a la mamá, ¿verdad? Que la llevemos al palacio, que le llevemos a las noches nocturnas, que las llevemos de alguna manera, ¿no?, a celebrar. Y creo que la mayoría han sido muy homenajeadas, ¿verdad? Se ve la cara de satisfacción y todavía piensan, y lo que falta, ¿no? Todavía el mes de mayo le quedan muchos días y seguramente van a estar siendo homenajeadas, ¿verdad? Gracias a Dios por ello. Nosotros, como lo platicaba el hermano Fernando, el viernes tuvimos una hermosa noche de oración y bueno, pues ahí nos dimos a la tarea de estar orando por las mamás. Y otro de las partes del culto de oración que tuvimos era recordar precisamente lo que las mamás nos dejaron en nuestra mente y en nuestro corazón. Hubo recordatorios muy emotivos, hubo llantos, hubo cosas muy, muy preciosas al recordar a la mamá, ¿verdad? ¿Qué fue, cómo influyó en nosotros, de qué manera nos enseñó? En fin, qué bueno que pudimos honrar a las mamás desde aquí en la iglesia, desde el viernes pasado. Gracias a Dios por cada anécdota, por cada experiencia que pudimos recordar de las mamás, ¿verdad? Algunos tal vez se acordaron de las abuelas, ¿verdad? Tal vez a algunos nos cueste trabajo recordar de las bisabuelas y mucho más difícil de las tatarabuelas, ¿no? A veces nos acordamos del nombre de la abuela, pero ya más allá como que nos cuesta un poquito trabajo. Sin embargo, hoy vamos a ver con la ayuda de Dios un mensaje que refiere precisamente a las mamás y por supuesto a la abuela, vamos a ver por qué, pero es el legado espiritual de una madre, la herencia, el legado de una madre hacia sus hijos y su descendencia, todo basado en el libro, en el libro, la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 1, versículo 5. Ahí va a estar basado en el mensaje. Y bueno, pues el día de hoy estamos obedeciendo uno de los 10 mandamientos que el Señor nos dejó. ¿Alguien se sabe el 5.º mandamiento? Exacto, también, ok, qué bueno que se lo saben. Me parece espectacular la respuesta, ¿verdad? De cómo responden a los 10 mandamientos. Dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué más? Exactamente. Porque dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que tu Dios te da. Así es que hoy estamos honrando a las mamás. Esto está en Éxodo 20. Muy bien, pues vamos a comenzar este mensaje. Como título tiene precisamente el legado espiritual de una madre. Yo me pregunto y les pregunto a ustedes, ¿cuánto vale una oración de una madre? ¿Cuánto significa, cuánto vale una oración de mamá? Y otra pregunta más, ¿cuánto influye una palabra dicha con fe en el corazón de un hijo? Hermanos, esto es algo verdaderamente hermoso, que una madre ore, que una madre dé palabra y la dé con fe para formar y transformar el corazón de los hijos y, ¿por qué no?,
de los nietos y donde llegue la descendencia. En un mundo el cual vivimos, en un mundo donde el éxito se mide por logros que se ven, por logros visibles, el legado espiritual de una madre a menudo pasa desapercibido. Ese esfuerzo, esa dedicación pasa desapercibido. Pero si miramos con atención, con mucha atención, vamos a descubrir que detrás de muchos hombres y de muchas mujeres de fe, hay una madre que dobló rodillas. Hay una madre que sembró la palabra en los corazones de esos pequeños, que moldeó con su vida lo que significa verdaderamente amar a Dios. ¿Alguna vez te has preguntado, hermano, hermana, cómo se forma un líder espiritual del tamaño de Timoteo? ¿Cómo fue que se formó un líder espiritual de esa envergadura, de ese tamaño como el de Timoteo? Ese fiel colaborador del apóstol Pablo, ¿cómo fue que se formó? ¿Será que surgió de la nada? No lo creo, no lo creo. Ni fue producto de la casualidad, tampoco. Detrás de su fe firme, detrás de su carácter, ese carácter piadoso, había, por supuesto, dos mujeres cuyas vidas silenciosas dejaron un impacto eterno. ¿Y quiénes son esas dos mujeres? Pues nada más y nada menos que Loida, su abuela, y Eunice, su madre. Así que estas dos mujeres, amados hermanos, no predicaron en grandes plazas, no fue así. No fundaron iglesias, ni chicas, ni pequeñas, ni grandes, ni tampoco escribieron grandes y emotivas epístolas, pero sembraron algo aún mucho más poderoso: la fe sincera en el corazón de ese niño Timoteo. Un legado que fue tan, pero tan profundo que el mismo Pablo lo reconoció en su segunda carta a Timoteo. Déjame que te lea los primeros 5 versículos de segunda de Timoteo, capítulo 1. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, gracia y misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Aquí podemos ver las palabras del apóstol Pablo dirigida a uno de sus discípulos, que lo llama amado hijo. Amado hijo. Hoy, amados hermanos, no venimos solo a honrar a las madres, sino a reconocer el impacto eterno que una madre puede dejar. Porque una madre que camina con Dios no solo cría a hijos, forma discípulos, edifica generaciones y deja una herencia que ni el tiempo ni la muerte puede borrar. Porque cuando una madre siembra la palabra en casa, está edificando el reino de Dios en los corazones. Esta porción de las escrituras que he leído, que es segunda de Timoteo 1, del 1 al 5, vemos que el apóstol
Pablo expresa un profundo amor y aprecio por su joven colaborador en el ministerio y lo llama mi amado hijo. En un mundo donde muchas veces se vive una fe solo por costumbre, en este mundo que muchas veces se vive una fe por cultura, este pasaje nos lleva a examinar si la fe es auténtica y viva. También nos desafía a ser modelos de fe para las generaciones que vienen detrás de nosotros. ¿Quién viene detrás de nosotros? Los hijos, los nietos, los bisnietos. Hay aquí un hombre que ya tiene tataranietos, gracias a Dios. Entonces, aquí hombres y mujeres estamos siendo desafiados por la palabra de Dios para vivir nuestra fe. Dice la versículo 5 de 2 de Timoteo, trayendo en la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. La nueva la nueva traducción viviente dice de la siguiente manera: me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero tuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice. Y sé, dice el apóstol Pablo a Timoteo, y sé que esa fe sigue firme en ti. El apóstol Pablo notaba la labor de dos mujeres en la vida de Timoteo. En este versículo el apóstol Pablo reconoce la fe genuina, la fe sincera de Timoteo. Pero antes de mencionar a Timoteo, menciona a esas dos mujeres, a su abuela y a su madre. Dos mujeres fundamentales en la vida de Timoteo. Ellas fueron las primeras portadoras del legado espiritual que transformó la vida de Timoteo y lo preparó para ser un fiel siervo de Dios. Este pasaje nos recuerda algo muy, pero muy poderoso, amados. Las madres tienen un papel insustituible como guías espirituales en el hogar. Sembradoras de fe, intercesoras constantes y formadoras de generaciones. Hermanos, la fe no fingida se aprende en casa. La fe no fingida se aprende en casa. Pablo no está hablando de una fe superficial, no. Está hablando de una fe no fingida, de una fe sincera. Una fe sincera y genuina que se manifiesta en la vida todos los días, no los domingos por un rato, todos los días. Y esa fe fue vista y vivida por Timoteo en su casa, en su hogar, a través del testimonio de su abuela y de su madre. Proverbios 1:8 dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Y luego dice: y no desprecies la dirección de tu madre. Hermanos, la fe no se hereda genéticamente. Eso es imposible. No es cuestión de herencia genética. Pero se transmite, por supuesto, por medio del ejemplo, por medio de la enseñanza y por medio de la oración constante. Una madre que ora, una madre que enseña la palabra, que moldea el carácter de Cristo, está dejando una marca eterna en el corazón de sus hijos. ¿Qué podemos entender de una fe? ¿Qué es una fe no fingida? ¿Qué es una fe no fingida? El apóstol Pablo usa este término literalmente y que significa una fe
sin hipocresía, una fe auténtica, real, sin máscaras. ¿Qué podemos entender de una fe no fingida? Eso, una fe sin hipocresías. Auténtica, real, sin máscaras. No se trata simplemente de saber de Dios, porque muchos saben de Dios, sino de vivir para Dios. Una fe no fingida no es solo de domingo, sino de cada día. Una fe no fingida no es solo de palabras, sino de una forma de vivir, sino de acciones. Una fe no fingida no es una religión vacía, sino una relación viva con el Señor Jesucristo. Timoteo no solo oyó de la fe en su casa, la vio prácticamente encarnada en su madre y en su abuela. Ahí había coherencia. Esa coherencia entre lo que creían y lo que vivían fue lo que marcó el corazón de Timoteo. Por eso habla de una fe no fingida. Y tenemos que saber, hermanos, que el hogar es la primera escuela de fe. Es ahí donde empiezan los niños a conocer a Dios. Antes que los hijos escuchen un sermón, escuchan a su madre orar. Antes de que los niños lean la Biblia por sí mismos, ven cómo su madre la abraza y vive la palabra de Dios. Deuteronomio 6 y 7 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ella estando en tu casa. El hogar es la primera escuela de la fe. El hogar es donde los niños aprenden qué significa confiar en Dios en tiempos difíciles. En el hogar es donde los niños aprenden qué significa perdonar como Cristo nos perdonó. Ahí en el hogar es donde los niños aprenden qué significa amar sin condiciones. Ahí es donde buscan primero el reino de Dios y su justicia. Una madre que moldea estas verdades está formando discípulos desde la cuna, desde la niñez. El poder del ejemplo diario. Los hijos no aprenden solo por instrucción. Escucha esto. Los hijos no aprenden solo por instrucción, sino por imitación. ¿Cuántas veces hemos visto y oído que el padre o la madre le dice al hijo: lee la Biblia? Pero el hijo jamás ve a su madre o a su padre leer la Biblia. No solo aprenden por instrucción, sino por imitación. Pueden olvidar lo que se les dice, pero nunca olvidan lo que vieron todos los días en su casa. Cuando una madre ora antes de tomar las decisiones, eso es lo que vivieron en su casa. Nunca olvidan lo que vivieron todos los días en casa. Cuando una madre da gracias a Dios por los alimentos, cuando pide perdón cuando se equivoca, cuando sirve con gozo a los demás. Esta madre, esta mujer está mostrando una fe que transforma vida y da vida. Una fe que deja huella profunda, una marca que el mundo no puede borrar. La fe no fingida
es un legado que perdura. Lo más grande que una madre puede dejar a sus hijos no es una herencia material, sino una herencia espiritual. Salmo 75, del 5 al 7, en Dios habla hoy, dice: Dios estableció una ley para Jacob, puso una norma de conducta en Israel y ordenó a nuestros antepasados que le enseñaran a sus descendientes, para que la conocieran las generaciones futuras, los hijos que habían de nacer, y que ellos a su vez le enseñaran a sus hijos, para que tuvieran confianza en Dios y no olvidaran lo que Él había hecho, para que obedecieran sus mandamientos. La mejor herencia que una madre pueda dejar a sus hijos es una herencia espiritual. La fe auténtica se transmite, amados hermanos, se transmite de generación en generación, no por imposición, sino por inspiración. Así como la abuela y la madre de Timoteo, una madre de fe impacta a toda su descendencia. Fíjate bien, una madre que vive con fe genuina transforma su casa en un altar. Es una escuela de discipulado, una luz que guía. La fe no fingida no se enseña con teorías, sino con una vida vivida delante de Dios y de los hijos. Así que, amadas madres, amadas mamás, sus oraciones, cada una de sus lágrimas, sus enseñanzas y su testimonio silencioso están edificando un legado eterno. La fe no fingida que siembras en casa, un día florecerá poderosamente en el corazón del hijo y de la hija. Déjame te platico una ilustración. Cuenta la historia de un joven pastor que fue invitado a predicar por primera vez en una iglesia grande, en una gran iglesia. Nervioso, el joven predicador se puso de rodillas antes del culto y oró al Señor diciendo: Señor, úsame. No sé si estaré a la altura, pero yo confío en ti. Después del culto, una anciana se le acercó y le dijo: Hijo, ¿eres el nieto de María López, verdad? Y el joven sonrió: Sí, señora, ella fue mi abuela. La mujer lo miró con ternura y le dijo: No me sorprende que estés aquí. Tu abuela solía venir cada mañana a este templo. Ella se arrodillaba justo en la segunda fila y oraba con lágrimas, y oraba por ti y por tu familia. Y a veces la oía orar y que decía: Señor, que mis nietos te conozcan, que mis nietos caminen contigo todos sus días. Luego la anciana le puso la mano en el hombro y le dijo: Hijo, tú estás caminando sobre las huellas de tu madre. Las madres y las abuelas de fe dejan huellas invisibles, pero imborrables en la vida de sus hijos. No siempre verán los frutos de manera inmediata, pero Dios está escuchando sus oraciones
y usa su testimonio para formar corazones sensibles a la palabra de Dios. La fe no fingida se vive en casa. La fe no fingida que se vive en casa será tarde o temprano una semilla que florece en los corazones de las próximas generaciones. La fe, influencia espiritual de una madre trasciende generaciones. La influencia espiritual de una madre trasciende generaciones. Eunice y Loida no solo influyeron en Timoteo, impactaron el liderazgo de la iglesia primitiva a través de Timoteo. Una madre puede no predicar desde un púlpito, pero está formando predicadores, está formando siervos, está formando misioneros y creyentes fieles desde la cuna, desde la infancia. En Proverbios 31, que hemos leído en la mañana, más temprano, menciona los elogios de una mujer virtuosa en los versículos 26 al 28. Dice la Nueva Traducción Viviente: cuando habla, sus palabras son sabias y da órdenes con bondad. Está atenta a todo lo que ocurre en su hogar y no sufre las consecuencias de la pereza. Sus hijos se levantan y la bendicen, su marido la alaba. Una madre que invierte espiritualmente en sus hijos está construyendo un legado eterno. Tal vez no vea frutos de inmediato, como decía, pero Dios honra el trabajo silencioso de una madre fiel. Podemos ver también el ejemplo de Loida y de Eunice y Timoteo. Volvamos a leer 2 Timoteo 1:5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Aquí podemos ver 3 generaciones impactadas por la fe viva. Loida, la abuela, una mujer de profunda fe. Eunice, la hija que abrazó la fe de su madre y la vivió con sinceridad. Y Timoteo, el nieto, que fue moldeado desde su niñez por esas influencias espirituales de esas 2 mujeres en su casa. Esa cadena de fe no se rompió, se fortaleció. Y por medio de Timoteo bendijo a toda la iglesia primitiva. Lo que comenzó en el corazón de una abuela alcanzó al mundo. Una madre, una abuela de oración puede estar discipulando indirectamente a toda una generación. La fe de una madre es semilla para el futuro. Salmo 78, 5 y 7 dice: para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Una de las maravillas de la creación de Dios fue la familia. La familia nació de ese corazón bondadoso de Dios. La familia la diseñó Dios para que fuera un canal de transmisión de la fe. La enseñanza no se limita a una generación, sino que se proyecta como una flecha hacia el futuro, hacia esas futuras generaciones. Una madre que ora con sus hijos, que les habla de Dios, que los lleva a la iglesia,
Está plantando un árbol cuyos frutos alimentarán a hijos, nietos y bisnietos. El testimonio de una madre permanece aún después de su partida. Déjame te leo una porción de Hebreos. Dice: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Abel nos está enseñando que una vida de fe deja huellas que trascienden la muerte. Su obediencia y su devoción a Dios quedaron grabadas como testimonio eterno. Aunque ya no estaba presente físicamente, su fe siguió hablando. Esto nos recuerda que lo que hacemos con fe y con sinceridad, especialmente como padres o como madres, puede impactar a muchos que vienen detrás. Nuestras decisiones diarias de obedecer a Dios son semillas que seguirán dando fruto cuando partamos con el Señor. Vivamos, amados hermanos, de tal manera que nuestra fe también hable. Después de que nosotros partamos con el Señor. Y muerto aún habla de ella. La vida de una madre no termina con su muerte. No termina ahí. Sus palabras, su ejemplo, su carácter piadoso sigue hablando. Y vimos testimonio el viernes pasado. ¿Cómo recordamos a mamá que ya no está? Su influencia, su amor, su formación. Gracias a los que aún están vivas, de los hijos que tienen aún a su madre viva. Muchas personas han regresado a Dios años después, recordando el ejemplo firme y amoroso de una madre, de una abuela, ¿por qué no de una bisabuela? Alguien dijo: las oraciones de una madre nunca mueren. Solo esperan su tiempo de cosecha. Repito, las oraciones de una madre nunca mueren. Solo esperan su tiempo de cosecha. Las madres son sembradoras de destino. Cada oración, cada enseñanza bíblica, cada acto de amor con propósito es una semilla en el alma de un hijo, de una hija. Proverbios 31:28 dice, y lo hemos leído: se levantan sus hijos y la llaman bienaventurada. Tal vez en el momento no se vea el fruto. Tal vez muchas madres todavía no ven el fruto de sus oraciones, de sus lágrimas, de su enseñanza. Tal vez algunos hijos se alejen. Pero lo que una madre siembra en fe, Dios lo hace florecer en su tiempo. El legado de una madre es eterno. La sociedad, hemos visto a través de los comerciales y de los eventos, honra a las madres por su amor, por su entrega, por su sacrificio. Pero Dios, amados hermanos, Dios honra a las madres que siembran con fe, que moldean una vida cristiana sincera, que interceden por sus hijos incluso con lágrimas, y que confían en las promesas de Dios. Así que, amadas mamás, queridas madres, su influencia va más allá
de sus casas. Su fe puede transformar a muchos que vienen detrás de nosotros. Tal vez no prediques en una plataforma, en un púlpito, pero cada día estás predicando con tu vida. Y esa predicación llega más lejos de lo que tú te puedas imaginar. Una madre guía espiritualmente cuando enseña la palabra. Segunda de Timoteo 3, 14 y 15 dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Sigue el apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo. ¿Quién enseñó a Timoteo desde su niñez? Su madre. En un contexto donde el padre de Timoteo, que era griego y que probablemente no era creyente, fue la mamá, fue la madre quien tomó la iniciativa espiritual. Y esto sigue sucediendo el día de hoy. Esto nos muestra que una madre puede marcar la diferencia aún en un hogar que espiritualmente está dividido, en donde ella cree y él no. No se necesita tener todas las condiciones perfectas. Lo que se necesita realmente es fe, constancia y amor por la palabra de Dios. La enseñanza espiritual comienza en casa. Proverbios 1:8 vuelve a decirnos: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. La Biblia deja claro que los padres son los primeros maestros espirituales, pero hay un énfasis especial en el rol de la madre como instructora en la vida diaria. Muchos hombres salen a trabajar, muchas horas ausentes en casa. O tal vez en algunas ocasiones muchos hombres ausentes por días. Pero la madre está ahí todos los días, influyendo en sus hijos, enseñándoles la palabra y orando por ellos. Hay un énfasis especial en el rol de la madre como esa instructora diaria. Su enseñanza no es solo teórica, sino práctica, moldeada con ternura, paciencia y firmeza. Una madre enseña cuando consuela. Una madre enseña cuando corrige. Una madre enseña cuando ora. Y una madre enseña cuando aplica la palabra en las decisiones cotidianas. Las mujeres no necesitan un púlpito. Las madres no necesitan un púlpito. Su púlpito puede ser la mesa de un comedor. Su púlpito puede ser la cama donde arropa a sus hijos. Su púlpito puede ser la sala donde comparte un consejo lleno de sabiduría bíblica. Enseñar la palabra es sembrar eternidad en el corazón. Deuteronomio 6 y 7 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y hablando por el camino y al acostarte, cuando te levantes. La madre espiritual no se conforma con que sus hijos se porten bien. Anhela que de corazón conozcan a ese Dios vivo que tú y yo tenemos. Y por eso les enseña su palabra desde la niñez.
no es solamente contar historias bonitas bíblicas, aplicar la Biblia a sus emociones. Cuando tienes miedo, recuerda lo que dice el Salmo 56:3. No es solo contar historias bíblicas, es conectar la fe con la vida diaria. Dios quiere que ames a tus compañeros cuando te acuestes y aun cuando te cueste, como dice 1 Corintios 13. No es solamente contar historias bonitas de la Biblia, es llenar a tus hijos en su mente de las promesas de Dios. Aunque andes en valle de sombra y de muerte, no temerás mal alguno. Esa enseñanza forma convicciones profundas que guiarán a los hijos incluso cuando la madre ya no esté cerca. La palabra de Dios se convierte en una brújula interior. Segunda de Timoteo 3, 14 y 15 dice: pero persiste tú en lo que has aprendido. Desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Timoteo no solo conocía la palabra, la conocía desde niño, y gracias a la dedicación de su mamá y de su abuela. Fíjate bien, una madre que enseña la palabra no solo transmite información, sino formación. Forma el carácter de sus hijos, moldea su visión del mundo y establece la verdad en su conciencia. Esa palabra, sembrada con amor, con oración, se convierte en esa brújula que necesitan los hijos, esa brújula que guiará al hijo cuando tenga que tomar decisiones en su vida. No se necesita perfección, sino intención y perseverancia. No se trata de ser una teóloga experta. Dios no busca madres perfectas, sino madres disponibles que enseñen con humildad, constancia y confianza en la gracia divina. Una madre enseña con ternura, incluso aún en medio de un gran cansancio. Enseña con su testimonio, incluso cuando falla y pide perdón. Enseña con su ejemplo de fe, incluso en los tiempos difíciles y muy difíciles. Esa enseñanza, aunque parezca sencilla, tiene un poder eterno porque está basada en la palabra viva de Dios. ¿Cómo podemos concluir? La madre que enseña la palabra edifica generaciones. Una madre que guía espiritualmente, enseña la palabra, no solo forma buenos hijos, sino futuros hombres y mujeres de Dios. La palabra enseñada con amor queda grabada en el corazón, y aunque pasen los años, aunque el hijo se aleje, esa palabra seguirá hablando, lo confrontará, lo dirigirá y lo regresará a Dios. Dice Isaías 55:11: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Te dejo ya con una ilustración. Una madre contaba que cuando su hijo tenía apenas 5 años, regularmente leían juntos la Biblia, versículo por versículo, y cada noche antes de dormir, ella abría la Biblia y el niño tomaba sus crayones, sus pedazos de crayón, para subrayar lo que más le gustaba. Cada noche elegía un color diferente. A veces subrayaba un versículo sin entenderlo del todo. Pero su madre le explicaba con mucha paciencia, usando ejemplos que él pudiera comprender.
Pasaron los años y el niño creció y como adolescente comenzó a alejarse de las cosas de Dios. Un día, en medio de una gran crisis, tomó la antigua Biblia de su niñez, que aún estaba guardada en un lugar de la casa, y al abrirla encontró versículos subrayados por él mismo con sus pedazos de crayola. Y uno decía: el Señor es mi pastor. Y nada me faltará. Y otro decía: no temas, porque yo estoy contigo. Y uno más decía: porque tanto amó Dios al mundo. No sabemos cuándo un hijo necesite de nuevo ir a la instrucción que una madre dejó, subrayada en la Biblia. Al joven se le llenaron los ojos de lágrimas y dijo: mi mamá no me obligó a seguir a Jesús, pero sí me enseñó a conocerlo. Y en este momento lo necesito más que nunca. Y este joven volvió a Cristo. Amados hermanos y hermanas, principalmente mamás, a veces las semillas sembradas con crayones devocionales sencillos germinan en los momentos más oscuros de tus hijos. Una madre que enseña la palabra tal vez no vea el fruto inmediato, pero está construyendo un refugio espiritual al que los hijos podrán volver toda la vida. Como dijo Charles Spurgeon, la enseñanza piadosa de una madre es una bendición que alcanza hasta la eternidad. La enseñanza piadosa de una madre es una bendición que alcanza hasta la eternidad. Queridas mamás, tu llamado es más alto de lo que tú te puedes imaginar. Eres sembradora de fe, forjadora de corazones, es constructora de futuros eternos. Aun cuando parezca que tus esfuerzos son invisibles, Dios ve y los usará para su gloria. Así como Eunice formó a Timoteo, tú estás formando a los siguientes Timoteos de esta generación. No subestimes tu influencia. Una madre que camina con Dios puede cambiar la historia de su familia y de su generación. Si eres madre, renueva tu compromiso de ser una guía espiritual en tu hogar. Si ya lo has sido, confía que la semilla sembrada dará fruto en su tiempo. Si tú eres hijo o eres hija, agradece a Dios por la fe que te fue enseñada y honra el legado espiritual que has recibido de tu madre, de tu padre. Y yo quisiera terminar este mensaje pidiendo a cada mamá que se ponga de pie y venga hasta este lugar. Queremos orar por ti. Queremos pedirle a Dios que lo que tú estás haciendo, que vas a hacer, siga dando frutos, aun cuando tú no lo veas. Ven y acércate hasta este lugar. Y te vamos a hacer una oración por ti. Atrás van a quedar tus hijos, tu esposo,
algún familiar que ha venido contigo. Así que voltea hacia allá, por favor. Vamos a escuchar una hermosísima alabanza muy de acuerdo al mensaje que hoy hemos escuchado. Y mientras se toca esta alabanza, al cual te pido pongas atención, mis hermanas, mis hermanos te van a hacer un pequeño regalo, un pequeño presente que esperamos